Buenas tardes, les venimos a presentar la literatura del realismo, naturalismo y postromanticismo. Los integrantes del grupo son Paula Clavijo, Fontalvo, Miguel Polanco y yo, que soy Yeye Escobar. Bueno, las características generales de la cultura. Tenemos que destacar que esto se presentó fue en Francia, pero entonces vamos a hacer una pequeña recuento de lo que pasó en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX se presentaron múltiples movimientos literarios después del romanticismo, ya que llegó el realismo y el naturalismo. Aunque ellos se interesaban era más por la realidad que rodaba el escritor y rechazaban el subjetivismo romántico. A mediados del siglo XIX, Europa atraviesa por una serie dura que es por los conflictos, ya que ellos hacen nuevos descubrimientos científicos o hacen cambios importantes o tienen grandes descubrimientos. Podemos observar en este mapa las primeras lenguas que se fueron dando en Europa. Entonces, las tres primeras, que son las más importantes, son las germánicas y anglosas, que son naranja, por acá, que se puede observar. Las románicas, aunque aquí está mal escrito, son románticas, que son las verdes, estas verdes. Las eslavas, que son las amarillas. Y ahí ya vienen las otras lenguas. Bueno, las características de Francia. En 1973 estaba rondando la primera moneda, pero no era legal, que se estaban dando en céntimos. Pero en 1999, el 1 de enero, hasta el 17 de febrero del 2002, se dividía en 100 céntimos. O sea, el caudillo franco era igual que los céntimos. Así se fue revolucionando la moneda y llegó ahora en euros o dinas. Lengua. En Francia hay muchas variedades de francés, ya que ellos, se puede decir que pasa como el español, lo maltratan o lo vuelven diferente. El español tiene mucha similitud con el francés, porque esas son muy familiares, por así decirlo. El portugués, el español, el catalán y el italiano son familias, por así decirlo, o sea, tienen palabras similares. Y también tenemos que destacar que todas estas idiomas son románticas o son romances. Bueno, aquí podemos observar otro mapa donde están las lenguas romances, que es este naranja, las lenguas germánicas, las húngaro, las lenguas fino-sámicas, las eslavas, las bálticas y los griegos. Este mapa fue elaborado por Mario Chaparro. Bueno, la escritura francesa es un poco complicado, ya que ellos lo digan en 10 vocales. O sea, tenían como diferente la forma. Para pronunciar una palabra se podía pronunciar como en 10 veces, porque todas las vocales cambian. Podemos hacer un ejemplo pequeño. Aquí podemos mirar las breves escrituras que se fueron presentando, que fueron estas de por acá y estas. Podemos hacer un breve ejemplo como el venite, que es el viene que nosotros decimos, viene, pero entonces lo dicen como un buenito o algo así, ¿sí? O sea, es un ejemplo, ¿no? Como un buenito que aquí hace un cambio. Pero entonces, miramos esta letra de acá y miramos esta letra de acá, podría decir que es E, pero son sumamente diferentes. Y esto hace el cambio de la palabra. Aquí aparece que el buenito de aquí es vino. Y no es el viene como el que nosotros pensamos que es el de venir. Esto se fue como desarrollando y avanzando en el siglo II. Todo fue cambiando. Ya, digamos, ya no era sino era ahora este.
Y así sucesivamente fue avanzando todas las vocales. Características de la literatura. Vamos a empezar con el realismo. Esta empezó en 1830 y esta literatura describía y explicaba la realidad y tenían un interés que era de tipo social y psicológico. El realismo era una literatura fiel y objetiva a la vida. Y esta no se trataba de que los autores colocaran sentimientos personales de ellos, o sea, nada que ver con eso. Y la tarea del autor era una observación metódica de los hechos. El género ideal de esta era la novela, y esta era muy preponderante en el siglo XIX. El romanticismo. Este no desaparece, sino persiste y se transforma. Se observa que desaparecen son las posturas más extremistas. Y en el romanticismo lo que hacía era describir la situación del hombre y de la sociedad que lo rodeaba. El postromanticismo se dividía en parnasianismo y simbolismo. El parnasianismo, este era afán de imitar poesía antigua, la cual era el Parnaso helénico, y tenían una reacción en contra con el subjetivismo poético. Ellos también despreciaban la emoción poética y los temas que tomaban eran las antiguas mitologías, y las antiguas mitologías se dividían en tres, que eran clásicos, orientales y escandinavos. La historia medieval también era uno de estos temas, al igual que el Renacimiento. Ellos creaban una poesía la cual cumplía unas características que eran impersonal, objetiva, plástica y una perfección de manera formal. Ellos tenían la intención de restaurar la poesía tradicional, de oponerse a la personalidad poética y de desterrar los temas que a ellos les parecían patéticos. Y el objetivo de este era el sentimiento lírico. El simbolismo. Los poetas, ¿cuál era el objetivo de ellos? Era evocar impresiones y no expresar ideas. Ellos también colocaban unas imágenes que era así sin lógica. Originaron así una poesía que era más, como más rebuscada y más oscura. Y ellos, las obras de ellos se trataban era más de sentidos y no de pensar con la razón. También estaban en una extrema libertad en la versificación. Se utilizó el verso libre de manera muy constante. Ellos también hicieron una completa renovación de poética con una sutil expresión y una inclinación hacia lo artificial y hacia lo elaborado, lo cual también no les importó el decantismo. También persiguieron la música de las palabras, y el símbolo válido se trataba de más bien de producir evocaciones y despertar la intuición del lector. La correspondencia secreta de la naturaleza se trataba de tres aspectos: de sonidos, colores y olores, y estos de qué manera podían responder íntimamente. Émile Zola es el principal exponente de la novela naturalista. Aplicó a los hechos humanos y sociales un método científico de análisis y se distinguió por sus dotes para la observación y la imaginación creadora. Su maestría en el arte llevó un manifiesto a la pintura detallista de ambientes y de sus caracteres. Para Zola, el individuo está predeterminado por sus circunstancias, por el medio en que se mueve. En este determinismo juega un papel importante como el medio, como herencia. Es cuando él lo narra en su obra Las influencias de las teorías de Darwin. Sus novelas ilefan a ser un poco frías, un poco documentales, llegando en ocasiones a ser muy frías, con mucha dureza y desagradable en los detalles. Realismos. En la guía habían tres tipos de realismos: el realismo ruso, el realismo escandinavo y el realismo en Inglaterra. En Inglaterra, debido a la revolución industrial, se tomaron unas medidas a favor de los obreros, las cuales eran contratos más justos, sueldos más justos también, contratos colectivos, vacaciones,
pero a pesar de esto no dejaba de existir la explotación de estos obreros y la injusticia laboral. Por otra parte, la expansión colonial de la colonial inglesa jugaba un papel importante y estaba en su máximo apogeo. Esta época, apodada la época victoriana, se caracterizó por el fortalecimiento de las tendencias puritanas que conllevan una enorme rigidez en el orden moral. Autores del simbolismo. En estos escogí los que consideré los más importantes de la guía: Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé y Paul Valéry. Primero voy a hablar de Charles Baudelaire, los 7 cosas más importantes que saqué. Número 1. Nació en París, su vocación era literaria, creó poemas gracias a sus viajes al Oriente. Formó parte de un club llamado Haïchinchis. Se le consideró como un espíritu satánico, esto debido a que sus vestimentas siempre eran inclinadas al color negro. Tenía como un estilo muy tosco a la hora de presentar sus obras, sus poemas. Sentía un gran desprecio hacia los filántropos, hacia los progresistas, hacia los materialistas. Creía que el hombre no era bueno en esencia, sino que el pecado original es un elemento siempre latente en el alma. Stéphane Mallarmé, máximo exponente de la estética simbolista, se caracterizó por innovaciones tipográficas incluidas en los poemas, su mayor inspiración en la interpretación órfica del universo. Paul Valéry, poeta notable y significativo para la poesía contemporánea, alcanzó la fama con La joven parca, una obra de él. No creía en la consumición de la obra. Esto se debe a que consumación de la obra, que la obra no era en esencia lo perfecto, sino que el perfecto era el autor que creó esa obra. Su preocupación era debida a intentar encontrar la naturaleza del pensamiento.